Hablemos de eso, de hecho, hablemos de eso. ¿De impunidad norteamericana? La impunidad norteamericana para intervenir gobiernos extranjeros. We came, we saw, he died. ¿Qué aval, boludo, que hay con eso? Siempre que pienso en ese tipo de... Yo digo, no me ha tocado a mí, por lo menos más que imperialismo económico, padecer en la República Argentina, pero, yo siempre me lo Fondo imagino... Monetario Internacional. Fondo buitre. Perdón. Perdón, necesitaba hacer esa aclaración. Sí. Reunión de G20. Sí, muy oportuno. Justo en nuestro país. Que no se venía haciendo hace mucho tiempo. Morido para que siento boteador por Donald Trump. Sí, qué lindo momento. Ese día no pude ir, esa semana no pude ir. Cuando se queda ahí saludándolo. Como... Sí, es como, qué feo, boludo. No hay felicidad, no hay felicidad entera, ¿viste? Uno quiere tener relaciones carnales con los Estados Unidos de América y no nos dejan, boludo. Con Desde el turco no podemos. forro que se sienta en el sillón de la Casa Blanca y no se puede. No se puede, boludo, no se puede. Mirá, si nos íbamos a llevar bien con Obama y de repente ¿Sabes qué pasa? no lo eligen. Antes era mejor. Con Menem era mejor. ¿Viste cómo lo aplaudían? ¿Viste? Esto me parece terrible y creo que conecta perfectamente con lo que estamos hablando de la justificación que tiene la gente para las intervenciones estadounidenses. ¿Viste ese clip que cada tanto lo levantan donde entra Menem al Congreso y le dice The President of the Argentina Republic, Carlos Menem, y entra y está todo el Congreso aplaudiéndolo a Menem y Menem entra como en una confusión de estoy en el Congreso de Estados Unidos en una actitud de esto era una joda y se me fue de las manos. Porque su cara es esa, ¿y ahora qué hay? ¿Qué sigue? Yo solo vendí las empresas y capaz que volé a alguna que otra fábrica, pero la gente levantando ese clip y ponen en los comentarios cuando Argentina era respetada por el mundo. Cuando Argentina era culeada por el mundo. Sí. Y yo creo que esas son... Chistes machirulos. Sí, eso, chistes sodomizar a tu país. No. O sea, yo siempre me imagino, cuando ocurren este tipo de situaciones, siempre hay una porción que habla sobre las hermosas faldas que tienen los soldados británicos en todas las sociedades. Porque si no, eso no hay, se un podría equivalente, hacer. Hay un equivalente a Mariquita Sánchez de Thompson diciendo el uniforme más poético sobre las caras más hermosas de la más bella juventud, sobre rostros de nieve. Rostros de nieve. Sí, siempre hay Mariquita Sánchez de Thompson en todas partes. Y creo que siempre... Sí, hay un gran fanatismo por el uniforme norteamericano, por las armas norteamericanas, por los tanques. Pero además existe esta noción de, no, ¿viste lo que son las ciudades de Estados Unidos? A mí el gran problema que encuentro, que creo que es un gran obstáculo, aunque suene, no sé si apologista, pero creo que uno de los grandes obstáculos para pensar el imperialismo norteamericano es que justamente alguien me va a decir que soy un marxista ortodoxo por decir esto, yo estoy lejos de ser un marxista ortodoxo, y me va a decir, bueno, es claro, sí, exportan sus contradicciones a otros países. Pero lo cierto es que uno de los grandes inconvenientes es que nosotros nos podemos indignar porque Bolton diga, sí, yo participé en algunos golpes de Estado. Pero al público norteamericano no le hace tanto ruido. Uno de los grandes problemas es que la masa electoral que le da sustento a esos gobiernos, que el colectivo que trabaja para sostener ese sistema no sufre realmente por ese intervencionismo armado en el mundo, por esa impunidad con la que se ejerce el poder. Y al contrario, muchas veces es beneficiaria de esa política exterior. Sí. Y están tan alienados. Yo tenía el caso de una amiga que estudia historia
y que discutía con un yanqui que era bastante formado y le decía, bueno, no, pero ¿por qué le tienen tanto rechazo a Estados Unidos? Con todo lo que ha hecho Estados Unidos por el mundo. Y ella decía, no, pero fíjate que hicieron esto. O sea, alguien que se diga la historia. Dice, bueno, es verdad, ha hecho cosas malas, pero cuando uno tiene que compararlo con lo que ha aportado a la humanidad, el saldo es positivo. Y no podrían estar más alienados con God bless America. Hay como un dejo del destino manifiesto en eso. Es obvio que hay un dejo del destino manifiesto. Existe una cosmovisión norteamericana de ser la sociedad más avanzada, la cuna de la democracia, de los valores, de la libertad. Y el hecho más grave es que acá vos tengas grupos que se conviertan en abanderados de los Estados Unidos y de las políticas norteamericanas y de la cosmovisión norteamericana, y que para definirse que son libertarios, por ejemplo, se pongan el emoji de la Estatua de la Libertad y que no son conscientes de que en ese esquema ellos tienen las de perder. Es que siempre... Yo no sé dónde terminan después. O lo justifican hasta el final, después de justificar las intervenciones. De hecho... siempre que se piden esta especie de intervenciones humanitarias por ejemplo, pasaba mucho con, bueno, lo voy a decir, Venezuela, las guarimbas, señor Juan Guaidó, flameaban banderas de Estados Unidos. Y Estados Unidos era como esa especie de Superman que venía a solucionar sus problemas. Y no estoy responsabilizando. No estoy responsabilizando a Estados Unidos de los problemas que tenga Venezuela, aunque tenga un cierto grado de injerencia en lo que está haciendo. Y después, cuando ya Venezuela toma un rumbo, en Estados Unidos, en la profundización de ese rumbo para que poder justificar lo que están diciendo. Lo mismo pasa con Cuba, por ejemplo, ¿no? Cuba tendrá sus problemas, pero si vamos a profundizarlo, creo que primero toda discusión viene después, que es lo que digo yo siempre. Creo que toda discusión sobre Cuba, que tiene 1.000 millones de cosas que discutirle, vienen después de un bloqueo económico que termina siendo performático para con la economía de Cuba y con el resultado que nosotros tenemos para analizar ese contexto cubano, ¿no? Pero esa visión un poco hablando de lo que estaba diciendo de Venezuela, el poner como una especie de policía libertadora, que ¿en qué queda después eso? Cuando Estados Unidos te visita, ¿dónde queda esa gente? Ninguna. Porque no creo que haya, obviamente que hay clases que se ven beneficiadas por eso no tengamos ningún tipo de dudas. No hay ningún interés en esta sociedad que se ha promovido si no es porque beneficia a alguien, ¿no? Siempre las ideas, por más que sean un 5, intentemos que esa decisión se tome en son del bien común, ¿no? O de las mayorías, por lo menos, para tener en consideración una reforma o lo que sea. Pero si eso viene a manifestar, creo que el problema viene en decir, jaja, es como hablar la Argentina... granero del mundo, es lo mismo, es como jaja, bueno, tengamos un modelo que beneficia a 5 familias que viven en retiro. Pero sí, me ibas a decir. Es que basta con pensar cuál es la situación de los países que han sido intervenidos militarmente por Estados Unidos. Eso es lo que digo. Y no hace falta decir, Irak tiene 1 millón de muertos en las últimas 2 décadas. No, para nada. Más de 1 millón. No hace falta decir Irak o Afganistán con 20 años de guerra y ocupación. Tampoco te digo Vietnam, con su territorio arrasado y destruido por armas químicas y una población con alta tasa de cáncer. Pensemos en casos más cercanos. Haití. Haití fue intervenido más de una vez por Estados Unidos y ocupado militarmente. Honduras, en tiempos recientes. Guatemala. Y fijémonos que la mayor parte de los países intervenidos militarmente por Estados Unidos no son países que hoy en día estén desarrollados.
Y al contrario, muchas veces han enfrentado grandes crisis humanitarias como consecuencia de esas intervenciones. Nicaragua, por ejemplo, también. El Salvador. ¿Qué ocurre cuando tu bandera es el país que ha pisoteado a todos los otros países que se asemejan al mundo, perdón, a la tierra que vos habitas? Ese gendarme norteamericano no es gratuito para el mundo. Y uno de los grandes problemas que nos impuso la disolución de la Unión Soviética en los 90 fue el hecho de tener que vivir en un orden norteamericano incuestionable. Pienso en la frase de Otto von Kraus que decía: Dios nos salve de los comunistas para que aquellos que nos dominan no actúen con tanta desfachatez y sin ningún tipo de vergüenza. Por más que no comulguemos en ellos, está bueno que existan los comunistas para que al menos cuando se vayan a dormir tengan pesadillas. Qué hermoso. Vos, y encima, eso es muy complicado de explicarle a alguien que capaz que no tiene mucho interés en debatir esas cosas, pero el bien que le hacía la Unión Soviética el bien que le hizo la Unión Soviética a las condiciones laborales de los trabajadores en Occidente. Y eso se habla muy poco. Que de hecho, eso lo pueden chequear ustedes mismos, viendo ciertos, por ejemplo, las condiciones laborales, los sueldos, la productividad, todas esas estadísticas que si les gustan los facts and logic, los pueden chequear ustedes mismos. Pero el hecho de tener una contraparte, ¿no?, en un mundo en donde las revoluciones, no vamos a hablar de que eran inminentes ya para la década del 80, pero también estamos hablando de una Unión Soviética muy... Parémonos en los 60. Parémonos en los 60, que fue el clima más picado, digamos, guerrillas por todos lados, posibilidades de que las democracias burguesas caigan en manos de gobiernos revolucionarios. La gente no se da cuenta de que gran parte de ese progreso, de que tal vez tus papás, tus abuelos hayan tenido un buen pasar económico, que hayan tenido posibilidades que, digamos, ni siquiera son privilegios, y vamos de nuevo a lo mismo, de no caer en esta cosa pelotuda de reconocemos los privilegios que hoy en día significa, por ejemplo, ser propietario de una casa. Debería ser la norma. Cuando no debería ser la norma, ¿no? Cuando Cuando decimos que es un privilegio, tenemos que también... Estamos como dándole a esa persona, jaja, vos tenés un... No es la norma. Tenés lo que deberíamos tener todos y eso es un problema. No. El problema es que los demás no lo tengan. El problema es que los demás no lo tengan, exactamente. Estamos de acuerdo. Pero si los demás no lo tienen, es un privilegio. Basta de pensar la política a través de Twitter. Sí, exactamente. Lo digo como pseudo-influencer. Sí. Por eso yo me tomo muy poco en serio Twitter. A veces me siento mal porque miro que hay compañeros que están muy compenetrados, pero muy compenetrados con sus luchas. Yo también estoy igualmente compenetrado, creo, por lo menos a mi forma. Pero mi Twitter no lo refleja, ¿viste? Mi Twitter puse ayer, joven se levanta muy temprano y su primer comida del día fue un plato de fideos exagerado a la hora del almuerzo. Quedó fuera de combate, se fue a dormir la siesta. Pero sí, a ver, hablando, volviendo, sí, tema. Sí. Volviendo al tema. Unión Soviética. Y eso es muy... Es muy difícil de explicarlo, decir, che, mucho de las cosas lindas que vos tuviste, las posibilidades que vos tenés de haber tenido algo de que a mí claramente he sido despojado, la posibilidad de tener un retiro, la posibilidad de tener una casa propia, un lugar en donde caerse muerto. En cambio tengo Netflix. No tengo Netflix, pero podría tenerlo. Lo cambio por otra suscripción. No sé si me llena. Entonces es como en ese ejercicio decir qué bien que le hicieron los comunistas al mundo con solo el hecho de existir. La amenaza inminente de que el orden burgués se termine a los tiros.
Y eso hacía que obviamente te paguen mejor. ¿Vos qué harías? Incluso, ¿qué harías vos si sabés que hay alguien que, por ejemplo, te puede... Pongámonos en el modo Milei. Modo Milei. Modo Milei. El Estado es el matón del barrio al que de repente se le da la fuerza y te amenaza con que te va a pegar si no pagás impuestos. Ahora utilicemos esa lógica para explicar el comunismo y el bien que le ha hecho al mundo. El comunismo es ese matón que va a darle armas a tu vecino si vos lo maltratás. Entonces, la manera de evitarlo es tratarlo bien. Porque si no, se puede armar. No es difícil el ejercicio. No, por eso muchos han hablado del reformismo del miedo. Sí. Para referirse a los procesos, por favor, no tomen la categoría en que lo utiliza Guillermo Moreno. Para referirse a los procesos socialdemócratas, en el sentido de democracias occidentales que realizan reformas sociales para evitar grandes conflictos. Es más, les voy a decir algo que va a ser altamente cancelable, Sí. pero dentro de esa definición de lo que es una socialdemocracia, el peronismo tuvo una función socialdemócrata para muchos marxistas ortodoxos. Y si no le quieren decir socialdemócrata, díganle estado de bienestar. Y dicen, no, el peronismo no es estado de bienestar. Sí, está bien. Y yo soy musulmán. El peronismo fue la versión argentina del estado de bienestar, Sí, con un sí, discurso mucho más contestatario, Sí. aplicado a la conflictividad social propia de la Argentina. Pero en gran parte el peronismo viene a intentar asegurar la paz social, la conciliación de clases en un mundo que está marcado por la movilización obrera, los partidos comunistas y, posteriormente, el contexto de la Guerra Fría. Sí. Sí, es un orden que incluso entenderlo de esta forma cuando por ejemplo, pongámoslo en palabras también de Javier, cuando él habla de los keynesianos de mierda, pongámonos también en modo Iorio. Los keynesianos existen por ustedes, no por nosotros. O más bien, sí por nosotros. Se hace así por nosotros, pero por ustedes. Entonces, no sé si precisamente... Sí por nosotros. Para las causas... Pero Iorio es keynesiano. Entonces Iorio dice... Exactamente. Iorio cree en el estado de bienestar y dice... Los keynesianos existen por ustedes. Sí. No porque a nosotros nos guste. Sí. Estado ineficiente. Vayan a aplicar políticas públicas. Vayan a aplicar políticas. Hay que aplicar políticas públicas. Hay que aplicar, hermano, hay que hacer pozos y después hacerlos tapar otra vez. Qué hermoso eso igual. Lo sabías, ¿no? Sí, obvio. Hacer pozos. Creo que... Igual, ojo, eso en realidad es una chicana. Seguro pasó algún momento. Algo anecdótico. Sí. Alguien dijo, ¿y qué hacemos? Pero ya los hice hacer el pozo. Y bueno, así que lo tapen. Debe haber pasado... Pero no creo que sea no es la norma, evidentemente, no es la norma. Habrán hecho un pozo y después no llegó la cloaca para hacer ahí, y bueno, debemos tapar el pozo. ¿Me pagaste por hacer un pozo y taparlo? Sí. Pero bueno. Andá y consumí. Gastate la platita esa y, no sé, comprá una heladera para tu casa. Fomentar el círculo virtuoso de la economía. De la economía. que se vienen tiempos difíciles. Así te vas acostumbrando a los ritmos de producción. Ahora vas a producir heladeras. Mañana tanques de guerra. Con la misma estructura. Con el mismo presidente. Y ahora vamos a pasar de producir tanques a producir fititos. Producir fititos. Para los oyentes no argentinos, el fitito es el famoso Volkswagen pequeñito. Sí. Es de como... la Argentina. Sí. Ya no se ven fititos. Es verdad, eran un dejo de... ¿Ha llegado la muerte del fitito? ¿Será este el fin del fitito? Cuando era chico había muchos fititos, ¿verdad? ¿Sí? Cuando era joven había como... No sé qué años son los fititos, 60, 70 creo. Pero... La industria automotriz igual. Hablemos de órdenes norteamericanos impuestos en el resto del mundo y podemos señalarlo con la muerte del tranvía y la llegada del automóvil. Sí, igual hay que señalar algo. Sí. Vos sabés que el colectivo
¿El colectivo? ¿En qué país se hizo? Acá, papá. El más grande, papá. El más grande colectivo. El más grande. ¿Qué? El Bondidiño debutó con un pibe. Sí, pará. Por ejemplo, el orden europeo, siendo la economía europea siendo restablecida gracias a hacer autitos. Sí, totalmente. Por eso todas las grandes empresas de producción de autos son europeas. Son europeos, me Excepto Ford. Sí. Después Fiat, Peugeot, Volkswagen. Volkswagen. Y no hablemos de los orígenes de Volkswagen. No le preguntes a Volkswagen qué estaba haciendo en Jamás le preguntes. 1933. 39 le damos changüí igual para hacerlo más comprometido. Creo que BMW también, me parece. No sé si tan viejo BMW. No, pero- igual Ford también. Ford. Ford era re nazi. ¿Era nazi Ford? Ok, sí. ok. Y tampoco le preguntes a Hugo Boss. ¿Qué No, estaba Hugo haciendo Boss. Ese es conocido. esa época? ¿Por qué ¿vieron la ropa la SS se ve tan canchera? ¿Por qué? ¿Será porque tengo Hugo Boss? Para los que no lo saben, Hugo Boss fue el sastre de los uniformes de las SS. Ahora, si se preguntaban por qué estaban tan cancheros, Así que vieron que tenían mucha facha los nazis. No es casualidad. había gente muy, muy creativa del partido nazi en ese momento. Tampoco le preguntes a la gente de la NASA dónde habían nacido. Ni en qué partidos militaron políticamente antes de trabajar para el gobierno de los Estados Unidos. ¿Cuál fue su último activismo político? Tampoco le pregunten a los miembros del gobierno de la Alemania Federal qué estaban haciendo 10 años antes. Es tremendo. Porque es importante hacer esta aclaración. Hay todo un discurso construido sobre la Argentina nazi, la Argentina cuna de nazi. ¿Sabes lo que pasa? Que Perón era nazi. Pero no era nazi. Perón era nazi. Por eso vinieron los nazis acá. Sí, pero también vinieron después. O por ejemplo, estaban en la sociedad argentina y en la época de Frondizi, cuando se llevan a Eichmann, es un escándalo. Sí. Porque viene el Mossad, El Mossad. y se lleva a un tipo que estaba acá y al gobierno argentino no le gustó un carajo. Como Y Pedro por su casa se Y a mandaron. algunos nacionalistas católicos argentinos tampoco. Y hay que decirlo. Pero acá se dice eso, pero no se hace hincapié en la operación Paperclip, por la que cientos de científicos nazis fueron a Estados Unidos, Sí. o por cómo se reincorporó a oficiales, miembros de la CSS, jerarcas nazis, al gobierno de la Alemania Federal, porque ahora el enemigo era el comunismo. Y creo que incluso para retomar lo que veníamos hablando, creo que es en parte, o sea, no es en parte, es parte de ese discurso justificador de determinadas acciones que toma el mundo o que se toma, hablando específicamente de Estados Unidos, porque responden específicamente al interés de la causa estadounidense. Pero absolutamente, los malos no son los malos de las películas. Los malos en nuestras propias narrativas, no las nuestras, o sea, las narrativas de general. Raúl, Sí. son los malos, son los oponentes y los rivales de los Estados Unidos. Los chinos, Los chinos. los alemanes, los comunistas, los rusos, los venezolanos, los iraníes, el comando venezolano-iraní que asesinó a Nisman porque por algún motivo le interesaba, no es nada más que aglutinar a aquellos países que se oponen a Estados Unidos a nivel geopolítico y convertirlos en parte de un plan macabro para destruir a la Argentina. No tiene nada que ver con la misma No tiene nada que ver la mecánica. teocracia iraní Sí, con la Venezuela bolivariana. Sí, Pero sí. el hecho de pensar en una acción militar coordinada para limpiar a un fiscal es por lo menos rebuscado cuando te abstraes de cómo se ha hecho un montón de ruido a partir de esa idea. Sí. El problema de fondo es que nosotros seguimos pensando el mundo y las luchas geopolíticas en los términos que importan en Estados Unidos. Y acá hay mucha responsabilidad del hecho de que los corresponsales internacionales de muchos de los medios argentinos hegemónicos Sí. mantienen la línea de CNN o de la BBC.
Y te diría más de CNN que de la BBC. Que de la BBC.